El tema de la predicación es la perseverancia de los verdaderos cristianos. La perseverancia de los verdaderos cristianos. Cuando abordamos la Biblia, hermanos, encontramos que no todos los seres humanos serán parte de la salvación. Hay un pensamiento humano, el cual dice que después de que la gente muere, descansa y está en un mejor lugar. Regularmente en los funerales a los cuales concurrimos, donde no son cristianos, regularmente la gente dice, ya descansa, ya está en una mejor vida. Es un pensamiento humano que tiene un buen deseo. Desafortunadamente en la Biblia no es así. La Biblia establece que el hombre después de esta vida estará en dos lugares. Uno es cerca de Dios, en el cielo, en el paraíso, y el otro en la condenación eterna. Resultado de haber aceptado el Evangelio de Cristo o haberlo rechazado mientras estuvo en vida. Todos los seres humanos van a descubrir si esto es verdad o es mentira el día que pasen de esta vida, porque todos vamos a morir, nadie es eterno. El tema de la perseverancia es una doctrina que está en la Biblia y que tiene como propósito equipar a los cristianos acerca de la vida cristiana. Estamos por concluir un año 2023. El día de hoy estamos aquí, 10 de diciembre, y podemos hacer un balance de lo que ha sido nuestra vida a lo largo de los últimos meses, semanas y días. Y es un buen ejercicio tener un espíritu de autocrítica, que tanto hemos perseverado en las cosas de Dios. El apóstol Pedro, quien es el que escribe este pasaje, recordemos que fue puesto a prueba durante el ministerio de Jesús. Inclusive le preguntaron a él, Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, te amo. Daría la vida por ti, le dijo a Jesucristo. Pero llegada la prueba, lo negó 3 veces. Jesucristo dijo, no lo busque, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús hace alusión a los seguidores, nosotros como cristianos, en alegoría como ovejas, en el sentido de que nosotros tenemos un pastor y ese es Jesucristo. Nosotros escuchamos la voz de Dios y cuando Dios nos habla, decidimos y entendemos que la palabra no es para el que está al lado, sino que es para nosotros. Dios nos está hablando y nos habla a través de su palabra. También Juan dice en el versículo 28 del capítulo 10, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La Biblia dice entonces que una vez el cristiano, la cristiana le entregue su vida a Cristo, no hay fuerza humana que la pueda arrebatar de la mano de Dios. Es decir, la salvación no se pierde. Sin embargo, cuando encontramos casos de alguien que fue parte de una iglesia, estuvo en la iglesia y de repente se alejó, podemos preguntarnos, y entonces, pastor, ¿cómo leemos eso? ¿Es un fracaso eterno? No, necesariamente. Más bien, es una señal de que nunca fueron cristianos. Porque el que es cristiano, aquí permanece y estará hasta el final de sus días caminando en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Hijo de Dios nunca se aparta de su Señor. Podrán venir luchas y pruebas, pero Él permanece y siempre estará cerca de su Dios. Primer carta de Juan, aquí sí le invito a que me acompañe. El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 19. La seguridad en Cristo está ligada a la perseverancia. Charles Spurgeon, un hombre de Dios del siglo XVIII, escribió lo siguiente: si yo no creyera en la doctrina de la perseverancia final de los santos, creo que sería el más miserable de todos los hombres, porque carecería de todo motivo de consuelo. En otras palabras, el que perseverare hasta el fin, este será, ¿qué, hermanos?
Es decir, la perseverancia, la constancia de los cristianos a lo largo de su vida en la tierra es una señal de que Cristo les salvó, de que Cristo le dio vida eterna. El apóstol Juan dijo lo siguiente en la primera carta, capítulo 2, versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Es decir, el cristiano verdadero, el cristiano genuino, la cristiana genuina, desde el momento que le entrega su vida a Cristo, permanece en la vida cristiana. Es una señal que tenemos que tener nosotros. Oramos por los que una vez estuvieron aquí y no están, que Dios tenga misericordia de ellos. Pero si se fueron de aquí y en el mundo están, entonces nunca fueron de Cristo. El que se fue de aquí y que por alguna razón se tuvo que ir, donde quiera que esté, debió haber buscado una iglesia y congregarse en el Señor. Amén. Entonces Juan dice: habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase, que ¿qué, hermanos? Que no todos son de nosotros. Es un fracaso eterno el que la gente se aleje de las cosas de Dios. No siempre, aunque tendrá sus consecuencias. Más bien es una evidencia que nunca creyeron realmente en las cosas de Dios. Y esto nos lleva entonces a reflexionar, hermanos. No todos en esta iglesia serán salvos. No todos. ¿Será salvo el que permanezca hasta el fin? ¿Será salvo el que viva en la voluntad de Dios? ¿Será salvo el que se mantenga caminando hasta el final de sus días con el Señor? Esto nos lleva a revisar un poco nuestra vida y la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Vamos a entenderla un poco más y vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13 y vamos a revisar una de las parábolas hermosas que están ahí registradas por parte de Jesucristo. Todos la conocemos, muy conocida y recurrida, la parábola del sembrador. Versículo 1, usted me alcanza rápidamente. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Imagínense esta escena, debió haber sido imponente. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Imagínense mucha gente escuchando de Jesús. Hoy la gente, la gran mayoría, debido a las redes sociales y cómo está globalizado el mundo, pues es muy fácil poder escuchar de cosas cristianas, de lenguaje, de predicaciones. Y Jesús en ese momento dice que entrando en la barca hizo un púlpito por ahí en la barca y comenzó a hablarle a la gente. Y le habló por parábolas. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza bíblica, pues una enseñanza que tiene una aplicación bíblica. Es una ilustración que sirve para enseñar una verdad bíblica. Es una parábola. Versículo 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó porque no tenía profundidad de tierra, pereció, pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra cayó en espinos y otra en buena tierra. Pero encontramos la aplicación en el texto 18. La semilla es la palabra de Dios. Amén. El sembrador es Jesucristo o es Dios. Y usted y yo somos la tierra. La palabra es predicada. Hoy el sermón es predicado. Y dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, la interpretación. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y nos habla de las pruebas que vive la gente después de que escucha la palabra. Dice el versículo
20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y hemos visto cristianos así, que les gustan las cosas de Dios, pero vienen las pruebas, las dificultades y se alejan. Dice el versículo 21, no tenía raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Todas nuestras experiencias en esta tierra, si nos llegan a suceder, Dios las permite con el propósito que te des cuenta si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Si tú estás viviendo una prueba hoy difícil, una lucha, y Dios la permitió, Dios está viendo si la palabra que fue sembrada en tu corazón está dando fruto. Si te mantienes firme, entonces mostrarás que has nacido de Dios. ¿Se acuerda el apóstol Pedro cuando negó a Jesucristo? Dios permitió que lo negara. Ahora, ¿se quedó en la negación Pedro? No, se levantó y escribió la carta que estamos ahorita leyendo. El Hijo de Dios no se queda en la prueba, se levanta en el nombre de Cristo y sigue glorificando a Dios con su vida. Amén. Esa es la perseverancia. Entonces Dios nos habla a nosotros de tener una fe cimentada en las cosas del Señor. Lucas 22:31. Vayamos a leer el momento de la negación de Pedro. Está a punto de ser entregado a Jesucristo. Han transcurrido 3 años y medio en el ministerio de Jesús. Él sabe que va a ser entregado a los líderes religiosos. Sus seguidores están con él acompañándolos, entre ellos Pedro. Y Jesús le dice esto a Pedro. Imagínese este momento. Dijo también el Señor Jesucristo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Las pruebas vienen para zarandearnos, hermanos. Y veamos la naturaleza, cómo el viento de repente viene fuerte, la lluvia, el sol, y cómo golpea los sembradíos de trigo. Esa es la ilustración. Pero, dice Jesús, yo he rogado, yo he orado, ¿por quién? Por ti, Pedro. Hoy Dios te dice a ti: me han pedido que van a zarandear tu vida, pero yo he pedido por ti, por cada uno de los hijos de Dios. ¿Para que qué, hermanos? ¿Que qué? Que tu fe no falte. ¿Y qué es fe? Confianza plena en las promesas de Jesús. Vendrán las pruebas difíciles a tu vida, pero yo he orado al Padre, dice Jesús, para que tu fe, tu confianza esté intacta y permanezca firme en las cosas del Dios eterno. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, tú tienes que regresar con tus hermanos y tienes que confirmarles y hablarles de la palabra de Dios. Usted como madre, usted como padre, tiene que afirmar la fe de sus hijos. Tiene que ir con ellos y hablarles y decirles: estamos en prueba, estamos en lucha, pero Dios está con nosotros. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Él le dijo: Señor, fíjese la liviandad, la ligereza de Pedro. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso fue muy ligero y muy ingenuo de Pedro, hermanos. Porque mire, a veces vemos a los demás cuando están viviendo en pruebas y uno puede decir: pues es que yo haría esto, yo haría lo otro. Y realmente no sabemos qué haríamos si nos tocara vivir la prueba del prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Porque solamente el que está adentro sabe cómo se está librando esa prueba y esa lucha. Y Pedro no lo sabía. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y fueron palabras fuertes, hermanos. Al final sabemos por la escritura de que Pedro
En algo tan sencillo y tan simple, negó a Jesús. ¿Cómo negamos a Cristo hoy en la actualidad? Cuando no cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo negamos con nuestra vida. Y Pedro lo hizo. Juan 17:11. Esa fe que tuvo Pedro en ese momento fue una fe que estaba sostenida porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mis manos. Si hemos nacido de Dios, si hemos nacido de Cristo, no habrá prueba ni lucha que nos aparte de las manos de Dios, ni lo alto ni lo profundo, dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La oración de Jesús, Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, sus seguidores. Aquí estamos en este mundo posmoderno, viviendo los pensamientos de la gente narcisista de hoy. Aquí vivimos, aquí y ahora. Pero ¿qué creen? No somos como ellos. Los cristianos no somos como los incrédulos. Tenemos temor de Dios. Procuramos vivir una vida de integridad. Porque si no, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y dice el texto: y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, a los seguidores, discípulos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, ¿qué? ¿Está conmigo? Yo los guardé. Hermanos, hoy Dios nos dice que los que estamos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Él nos guardará. No nos dice que va a evitarnos los problemas. No, ahí estarán las pruebas, ahí estarán las luchas. Pero en las luchas, en las pruebas, en las adversidades, Jesucristo nos guardará. Hermanos, la vida cristiana sin problemas no existe. La vida cristiana no es color de rosa. Es llena de espinos, de luchas, de tribulaciones, pero la seguridad y garantía que Cristo Jesús nos guardará. Amén. Esto es importante, hermanos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Esta es la certeza de permanecer firmes en el Señor. Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, es decir, el que nunca fue salvo. Se van a alejar de las cosas de Dios los que nunca fueron salvos, que estuvieron, que escucharon, que recibieron, pero que nunca llegó la palabra a su corazón. En esta hora el mensaje es predicado. Cada quien decide si lo recibe como palabra de Dios o como un mensaje del hombre. Pero Dios está hablando. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado, ¿qué? ¿Qué nos dio Cristo, hermanos? Cristo nos dio su palabra. No nos hizo ricos económicamente, no nos quitó los problemas. Hay gente que dice equivocadamente: ven a Cristo para que se acaben tus problemas. Eso es una mentira, hermanos, una utopía. No, Cristo nos dio su palabra, el Evangelio, la Biblia. Y el mundo los aborreció. ¿Por qué nos aborrece el mundo? Porque confiamos en Cristo. Piensa que es anticuado asistir a la iglesia, que está pasado de moda. Nos aborrecen porque no somos igual que ellos. Claro, no somos igual que ellos. Amamos a Dios, tenemos temor por las cosas de Dios y procuramos a los nuestros enseñarles esos principios bíblicos y valores. Y se da cuenta el mundo cuando alguien es cristiano. ¿Cómo? Por su manera de vivir y de vestir, de ser. Somos la sal de esta tierra y la luz del mundo, dice Mateo 7, 13 y 14. Porque no son del mundo. No somos de aquí, hermanos, estamos de paso. No estamos pensando únicamente en las cosas materiales.
trabajamos los días de la semana, pero el día del culto aquí estamos, porque de esa forma honramos a Dios con nuestras vidas y escuchamos el mensaje de su palabra. No vivimos solamente por vivir, vivimos con propósito y con intención, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. ¿Me ayuda a leer? Ese es el mensaje de Jesús. No va a sacarnos de aquí a un monasterio, allá a la montaña, para aislarnos del mundo. No, en medio del mundo vamos a resplandecer y permanecer firmes hasta el final en las cosas de Dios. Dicho lo anterior, ahora sí vamos al pasaje que vamos a estudiar con la ayuda de Dios, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Hay una palabra ahí que está muy interesante en el versículo 2. Recordemos que este Pedro que está aquí es el mismo que negó a Jesucristo 3 veces. Es decir, después de la prueba se levantó y fue un instrumento en las manos de Dios, el apóstol Pedro. Elegidos según la que, hermanos. No es presencia, es presciencia. No es lo mismo la presencia que la presciencia. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Presencia nos habla de algo que está, y presciencia, escuche esto, es el conocimiento anticipado de las cosas de parte de Dios. Es decir, Dios sabe lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, lo que pasa en el presente y lo que pasará en el futuro. Esa es presciencia de Dios. Dios conoce todo porque Él es Dios. Él sabía que usted estaría aquí el día 10 de diciembre de 2023 y vendría vestido como vino vestido, y vino con los hijos que vino, y vino con quien vino. Dios ya lo sabía. Eso es presciencia de Dios. Conocimiento anticipado de las cosas de Dios. Él sabía cuántos hijos tendrías, quién sería tu esposo, quién sería tu esposa, si serías o no serías cristiano, quién se perdería. Eso lo sabe Dios, porque esa es su presciencia de Él. Ese es el Señor que adoramos, hermanos. Ese es nuestro Dios, el cual no se equivoca. Él también sabrá lo que va a pasar mañana. Él sabrá lo que sucederá en 5 años si estaremos aquí. Él sabrá qué salud tendríamos o tendremos en unos años. Ese es nuestro Dios. Y Pedro dice, bendito, elegidos, habla de nosotros los cristianos, según el conocimiento anticipado de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, los que participarían de la salvación. Dios sabe quién va a ser salvo en esta iglesia, y Dios sabe quién no va a ser salvo. Él ya lo sabe. Y usted dirá, pastor, entonces ¿para qué vengo al templo? ¿Para qué asisto? Si de todos modos ya Dios sabe qué va a pasar con mi alma. Porque a pesar de todo, Dios tiene misericordia de ti y quiere que haya una evidencia de que Él te habló y Él te amó, y que no fue decisión de Él el que tú te condenaras, fue tu decisión personal la que te alejó de Dios. Eso es fuerte. Y después de que dice eso Pedro, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva. Es decir, la salvación, el haber nacido de Dios, nos da una esperanza. Los cristianos tenemos esperanza, hermanos. Hoy Dios nos habla y nos dice, somos una iglesia con esperanza. El futuro tiene esperanza en Cristo Jesús. La muerte no es sufrimiento para el cristiano, es una ventana para estar un día y por siempre con Dios por la eternidad, hermanos. Tenemos esperanza. Sabemos que vamos a morir, que llegará el dolor a nuestra familia y la aflicción, pero tendremos la esperanza que un día vamos a resucitar con Él. ¿Usted ha visto la gente que llora sin Cristo? Se abalanzan sobre el féretro. ¿Por qué me dejaste? Yo te amaba, yo te quería. Perdóname porque no te hice esto. Y ese es un dolor.
porque no tienen esperanza. Pero usted y yo podremos llorar el día del funeral nuestro o de los seres que amamos, pero tenemos esperanza que un día los veremos en Cristo Jesús por siempre. Amén. Pedro entonces dice que los nacidos de Dios hemos nacido para una esperanza viva. Y no porque podamos o porque seamos fuertes. Aquí dice por qué. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, por el mensaje del Evangelio de la redención y resurrección de Jesucristo. Por eso somos salvos y tenemos esperanza, porque Jesucristo ya pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora, dice el texto 4, para una herencia ¿qué? Incorruptible. ¿Qué es una herencia? Herencia es una posesión que obtenemos nosotros y que la cedemos a aquellos que amamos, ¿cierto o no? Eso es una herencia. Algo material que poseemos los adultos, los padres, y que decidimos voluntariamente darla a aquellos que amamos, que son nuestros hijos. Ahora, la pregunta, ¿se pierde? No. ¿Por qué? Porque ya la compró usted, ya la pagó y tiene el título y dice, se la doy a mi hijo, etcétera. Usted y yo tenemos una herencia incorruptible. ¿Quién pagó el precio? Cristo Jesús. ¿Nos la pueden quitar? No, porque Él pagó el precio y decidió dársela o darla a aquellos que le hemos entregado nuestra vida y hemos nacido de Dios. Ahora dice que esta herencia es incorruptible, no tiene mancha, no tiene pecado. Versículo 4 sigue diciendo, esta herencia tampoco es incontaminada, nada la puede contaminar porque es un precio pagado por Jesucristo. E inmarcesible, es decir, que no se marchita. Aquí está muy hermoso el altar ahora con las nochebuenas, pero si no se riegan o se atienden bien en cuestión de 3-4 meses, ¿qué pasa? Pero nuestra herencia en Cristo nunca se va a secar, porque la fuente de vida es Cristo. Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahora dice el texto, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Para vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los hijos, pero los que perseveramos en las cosas de Dios. Los que estemos hasta el final, cosecharemos y veremos estas promesas reales y palpables en nuestras vidas, siempre y cuando perseveremos hasta el final. Este año no ha sido fácil, pero aquí estamos. Ha sido difícil. Ya no somos los mismos de enero. Ya estamos más cansados. Ya tenemos más ojeras, ¿verdad? Ya cambió nuestro rostro. Cambiamos más. Ya llegamos a caminar un poco más despacio. Se han acabado algunas habilidades, ya no son las mismas. Ya no somos los mismos. Y si Dios quiere, el siguiente diciembre no seremos los mismos de este mes de diciembre. Hoy los veo a ustedes y no veo los que hace un año aquí estaban en este mes con nosotros reunidos. Cambiamos. Tenemos que perseverar. Tenemos que aprender que en la vida es perseverancia en las cosas del Señor. Dice la Biblia, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y no es que hacemos las cosas para garantizar la salvación, sino que permanecemos porque Dios nos guarda en su mano, hermanos. Miren lo que dice el texto 6, ponga ahí atención. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Nada es eterno en esta vida. Los problemas no son eternos. El problema de salud, el familiar, el físico, el laboral, no es eterno. Un día terminará.
solamente es una prueba momentánea para afianzarnos en las cosas del Señor. Amén. El Hijo de Dios es afligido. Somos pasados por el fuego, ¿cierto? Y después, ¿qué queda? La esencia de lo que somos. Cuando pases la prueba y cuando seas afligido por el fuego, el resultado será una mujer y un hombre más comprometido con las cosas de Dios y más seguro con las cosas de Dios, porque Dios trabajó en tu vida en ese lugar, en esa prueba. Amén. Esto es importante, hermanos, que tengamos que recordar de parte de Dios en nuestras vidas, que su palabra se manifieste en cada uno de nosotros. Mire cómo lo dijo Isaías, capítulo 40, versículo 28. Vaya conmigo. Isaías 40, 28, y ya vamos a ir concluyendo. Usted me alcanza. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da ¿qué? Esfuerzo alcanzado. ¿Qué más hace Dios? Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Y esta tarde aquí está Dios y te dice esto a ti. El hombre no puede ayudarte, pero Dios te da fuerzas. Dios te esfuerza cuando ya no puedes, cuando piensas que ya no puedes más en la prueba. Dios te dice: aquí estoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. ¿Y qué, hermanos? Y esta tarde Dios nos renueva con su palabra, hermanos. Por eso es bueno venir al templo, porque Dios nos anima con su palabra. De alguna forma Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y salimos de aquí renovados, en el Señor fortalecidos para enfrentar la vida, que es difícil, pero Dios con nosotros. Amén. Concluimos, vayamos rápidamente al final del pasaje del apóstol Pedro que encontramos allí en la primera carta. Versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, esta fe que Dios nos ha hablado ahora, es una fe que no cambia, una fe que siempre nos fortalece. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, ¿qué? De vuestras almas. Es decir, el resultado de la fe que hemos tenido tendrá como resultado que nuestras almas estarán siempre por la eternidad cerca de Dios. Yo le animo a la iglesia a permanecer hasta el final. Las pruebas estarán. No es fácil. Con el paso de los años nos damos cuenta que la vida cristiana está llena de muchas espinas y sinsabores. Y a veces es más fácil tirar la toalla que permanecer de pie. Pero hoy Dios te dice: permanece hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Cansado, afligido, con camino lento, pero firmes en el Señor. Al menos yo estaré con mi familia aquí hasta el final, con los que estén, y los que quieran y los que deseen. Y oraré y pediré, pero cada quien va a decidir qué hace con su vida, hermanos. Dios está con nosotros. Caminemos con Él. Este año nos faltan solamente 2 semanas. En 15 días tendremos nuestro culto de Navidad, Acción de Gracias, y Dios quiera que estemos la iglesia completa, porque Dios está con nosotros.